Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor encontrarme presente aquí. Atento a los colegas que me precedieron y continúan y todos aquellos que están en el auditorio escuchando. Por un lado, quería agradecer esa participación y por el otro, agradecer la importancia del trabajo que se está haciendo desde el CIJUR, la cuestión de la educación, la cuestión de la cultura, la cuestión de la profundización y el conocimiento real del rol del Ministerio Público Fiscal, tanto a nivel, en este caso es provincial, pero a nivel nacional, porque pareciera, como dijeron, que el rol del Ministerio Público Fiscal se encuentra acotado a la cuestión penal. Y es algo mucho más profundo, que tiene que ver con el interés general. Esto tiene jerarquía constitucional, a nivel nacional, a nivel provincial. Ya hablaremos de eso. Un poco sentado acá y frente a tan distinguidos colegas, y un poco para romper el hielo, me siento como Damocles. Siento como si tuviera sobre mi cabeza una espada que está pendiéndote y bueno, espero por poder sortearla o que no se corte el hilo de caballo. Pero bueno, aplicando un poco los conceptos de Alfonso López Quintás, un filósofo español contemporáneo de gran relevancia, que es actual, está con vida, estudió con Romano Guardini, tiene una preparación intelectual profunda. Él apela a la libertad creativa. Y en el marco de esa libertad creativa, tenemos que pensar que si bien el Ministerio Público Fiscal es quien debe velar por la legalidad y el cuidado del interés general de la sociedad, no puede quedar acotado a una resolución, un acuerdo, a cuestiones que hasta, si se quiere, son inaudita parte. El Ministerio Público Fiscal tiene una función trascendente que es la de la defensa de los vulnerables. Porque aquellos que no son vulnerables no necesitan defensa. Entonces el Ministerio Público tiene una gran labor y ahí es donde entra lo importante del CIJUR también para la educación y la transmisión de ese fin y ese rol. No solo para los miembros del Ministerio Público Fiscal, sino para la sociedad toda, para que sepan que tienen el derecho de acceder a la justicia pidiendo que se lleven adelante esas pretensiones. Y el Ministerio Público Fiscal debe estar legitimado a llevar adelante esas cuestiones que, aunque no sean de materia penal, son de materia que tienen que ver con el orden público, con el interés general, y la legalidad hay que tomarla en ese sentido con mucho cuidado, porque si bien es el cumplimiento de las normas y las reglas, que esas normas y esas reglas no sean impedimentos para cumplir la finalidad que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que estar por encima de eso. Hay otras fuentes que avalan esa situación. Estamos hablando, obviamente, de los principios generales. Ahí podríamos hablar del sentido de los principios generales materiales del derecho penal. Tenemos el libro de Guillermo Jacobucci que nos puede dar una gran explicación sobre el tema. Principios generales como el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. O sea, todos debemos trabajar tendiendo a ese objetivo. A ver, el fiscal defiende a la sociedad, en el caso concreto,
defiende a la víctima, ¿sí? A veces va a estar en disonancia quizás con el interés de la víctima. El defensor defiende, en el caso penal, al imputado, otro vulnerable. El defensor civil defiende al pobre y al ausente. El Ministerio Público Tutelar defiende a las personas con capacidades diferentes o discapacidades. Entonces estamos hablando de cuestiones que son muy críticas y que hay que tener en cuenta y profundizar. Hubo una cuestión con la resolución 315 del año 18 de la Procuración General, donde el procurador lo que buscaba era organizar, sistematizar, para que hubiera una función, si se quiere, unificada de todos los departamentos judiciales con respecto a la actuación de los fiscales. No se buscaba una injerencia indebida, se buscaba un orden, tener un camino, una guía, que además no eran números clausus, era una guía, porque el interés general, si no hablamos del interés general, es algo, parece que fuera difuso, que no tuviera un límite, también tiene límites, obviamente, pero pretender que el Ministerio Público Fiscal es solamente un relator especializado de la jurisdicción, me parece que es acotarlo. Pretender de que el Ministerio Público Fiscal solo puede intervenir porque la jurisdicción lo requiere para que manifieste su opinión, no me parece. Me parece que el Ministerio Público Fiscal, que es acción pura, porque el Ministerio Público Fiscal está en el territorio, tiene que tener un rol activo de transformación de la sociedad. Por eso es muy importante el artículo 120 de la Constitución Nacional, el artículo 189 de la Constitución Provincial, las leyes orgánicas, tanto provinciales como nacionales, de la República toda, por supuesto. El Código de Procedimiento Penal, las leyes que le dan intervención específica para actuar en los procesos, pero creo que más allá de esas leyes están los principios generales que hoy mencionamos. El principio general material del bien común político, que no es algo nuevo, algo que se me ocurrió a mí, es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que... No. Esto viene de la época de Aristóteles, el libro Política, en el cual él desarrolla la importancia de la comunidad organizada. ¿Y por qué organizada? Organizada para contribuir al bien común. Si perdemos de vista eso, podemos terminar en cualquier lugar y en lugares que Dios quiera no se vuelvan a repetir. Entonces, de nuevo, el SIJUR, los centros de capacitación, las escuelas de capacitación son trascendentales para explicar, desarrollar estos congresos, la importancia que tiene el Ministerio Público. Obviamente el Ministerio Público no va a ser un órgano superior, intocable, intachable y que no tenga ningún límite. Obviamente va a estar el control judicial, tiene que respetar la objetividad, tiene que respetar la buena fe procesal, tiene que respetar la razonabilidad, tiene que respetar la legalidad, pero cuando la legalidad entra en colisión con estos principios generales, esa legalidad tiene que, en algún sentido, tener una pausa, obviamente, bien fundado,
bien argumentado, no puede ser algo arbitrario. Pero no podemos quedar sujetos a una modificación legal para poder intervenir. Después, en definitiva, estará el control judicial, si es arbitrario, es ilegítimo o no corresponde. Pero se debe de poder actuar. Considero importante plantear, y que obviamente los especialistas, que imagino yo lo estarán observando y analizando, una posible reforma de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes orgánicas. La sociedad ha evolucionado de una forma increíble, cada vez es más rápida la evolución. Ya llevamos prácticamente una generación desde la última reforma constitucional y estamos hablando, estamos viendo de derechos de cuarta generación que se vinculan con lo que es la cuarta revolución industrial que nos introduce la tecnología, la inteligencia artificial. Y en el marco de esas necesidades de reforma de las constituciones para que se recepten esos derechos de cuarta generación y esas garantías, que si bien estamos empezando a trabajar sobre esos temas, la evolución es tan rápida que me parece que hay que empezar a ir poniendo manos a la obra y tenerlo muy presente. Y dejar bien en claro en la ley orgánica del Ministerio Público a qué nos referimos con interés general. Y obviamente podemos hablar de la resolución 1578 del 21, que es un poco la resolución que va en sentido, resolución que fue con presencia del procurador, resolución que va en sentido a la primigenia del 18, la 315, que unificaba, organizaba el rol no penal del Ministerio Público. Ahora, de nuevo la importancia del SIJUR. Puede haber una constitución que sea una joya jurídica, puede haber una ley que sea magnífica, un código procesal que no requiera ninguna modificación. Estamos hablando de perfección, con lo cual en el ser humano y en la docta ignorancia, según Nicolás de Cusa, está más que claro de que eso no se va a lograr. Entonces, hay que, en el marco de esas circunstancias, es la importancia del perfeccionamiento constante de los operadores judiciales y el conocimiento de la sociedad toda de los derechos que tienen de acceso a la justicia. De acceso a la justicia justamente para hacer valer la dignidad humana. Creo que, bueno, dejo planteadas algunas circunstancias que son relevantes, no son sencillas, habrá que ver la oportunidad y la conveniencia y un montón de otras circunstancias, obviamente que exceden nuestras posibilidades, pero por lo menos en el ámbito académico empezar a manifestarlo para ir generando esa atracción que todo movimiento necesita para luego concretarse en la realidad. Y nunca olvidarnos, por favor, del respeto a la dignidad humana, que más allá de ser un principio general del derecho, humanos somos todos nosotros. Y en cualquier momento podemos pasar de ser funcionarios, magistrados, personas importantes, a ser vulnerables.
Entonces, yo creo que el que no lo hace por empatía o por ubicación, si lo quiere hacer por pragmatismo, bienvenido sea, pero que se haga. Bueno, simplemente mi idea era aportar algo a la discusión del presente y del futuro. Bueno, y espero que la espada no haya caído. Me sentí muy cómodo. Quizás la esquivé, pero bueno, muchas gracias.